queremos abordar una pregunta muy importante. Si el mal se originó con la caída de Lucifer, el jefe de los ángeles, ¿por qué Dios no lo destruyó de inmediato? Dios podría haberlo hecho. Si Satanás es la causa de todo el mal en el mundo, ¿por qué Dios no destruye a Satanás? ¿Por qué no destruye a todos los demonios para que no nos molesten? ¿Por qué la gente debe sufrir de tantas, pero tantas maneras? Si Dios no hace eso, podemos estar seguros de que tiene un propósito muy bueno. Hay muchas cosas sobre Dios que no podemos comprender completamente. La sabiduría de Dios es como un océano, y nuestra mente es como una pequeña taza. Solo puede contener un poco del agua del océano. Así que podemos entender un poco, pero no completamente. Y con ese pequeño entendimiento e inteligencia que Dios nos ha dado, podemos comprender un poco de la razón por la cual Dios no ha destruido a Satanás y por qué permite que la vida en la tierra sea tan difícil, tan insegura, tan peligrosa en muchos sentidos. Una razón es que si Dios hubiera hecho la vida en la tierra extremadamente cómoda y fácil, la gente no pensaría en la eternidad. El hombre no fue creado solo para su corta vida en la tierra. Incluso si vive 100 años en esta tierra, eso es un periodo muy corto comparado con la eternidad. Las plantas y los animales no existen eternamente, pero cuando Dios creó al hombre, lo creó para ser una criatura de eternidad, para vivir eternamente. Su cuerpo puede perecer en la tierra después de haber vivido, digamos, 70, 80 o 100 años, pero el espíritu dentro de él es eterno, nunca morirá. Podemos estar seguros de que Dios, en su infinita sabiduría, ha permitido que la vida en la tierra sea difícil para que la gente piense en Él. Incluso los problemas, las enfermedades, las pruebas y dificultades que Satanás y los espíritus malignos traen a tu vida son permitidos por un Dios amoroso para que te vuelvas a Él. De esa manera, incluso esas pruebas y dificultades son una expresión del amor de Dios por ti. Dios es tan poderoso y tan omnipotente que puede hacer que incluso el mal trabaje para el cumplimiento de sus propósitos. Ahora, no podemos entender eso. Solo podemos pensar que el bien es bueno y el mal es malo, y que solo las cosas buenas pueden promover los propósitos de Dios. No, Dios es tan omnipotente que puede hacer que el mal trabaje para promover los propósitos del bien para nosotros como seres humanos. Déjame darte un ejemplo. De hecho, este es el mensaje principal de la Biblia: cómo Dios usa a Satanás y a los espíritus malignos para promover sus propósitos. Por eso no los destruye. Todo el mal que ocurre en el mundo, descubriremos finalmente que cumplió los propósitos de Dios de alguna manera maravillosa. Dios no creó el mal, pero cuando los ángeles y el hombre decidieron ser malos, Dios decidió usarlo para promover sus propósitos. Y allí vemos algo del poder omnipotente de Dios. Cuando vemos eso, nuestra propia fe se fortalece y descubrimos que no tenemos miedo del mal, ya que Dios puede hacer que trabaje para nuestro bien. Escuché la historia de un empresario que en algún momento había estado muy cerca de Dios, pero con el tiempo se alejó de Dios a medida que su negocio prosperaba. Iba a una iglesia cristiana y los ancianos de esa iglesia intentaron hablar con él repetidamente para que volviera a la fe en Dios, para que se rindiera nuevamente a Cristo. Pero estaba demasiado ocupado con su negocio. Ya no tenía tiempo para asistir a las reuniones, ni siquiera los domingos. Su negocio prosperaba. Entonces un día, una serpiente venenosa mordió al más joven de sus 3 hijos, y el niño se enfermó gravemente. Cuando los médicos perdieron toda esperanza, el padre estaba realmente preocupado. Envió a buscar a uno de los ancianos de la iglesia para que orara por el niño. El anciano era un hombre sabio. Vino y oró así: Señor, gracias por enviar esta serpiente a morder a este niño, porque intenté durante 6 años que su familia pensara en ti y nunca tuve éxito. Pero lo que no pude hacer en 6 años, esta serpiente lo ha hecho en un momento, ha sido más exitosa. Ahora que han aprendido la lección, Señor, sana a este niño y concede que esta familia
no necesite más serpientes para recordarles de ti nuevamente. Ahora, ¿piensas que una mordedura de serpiente es buena o mala? Todos estaríamos de acuerdo en que es mala, definitivamente. Pero en el caso de esta familia en particular, ¿Dios la usó para bien? Ciertamente lo hizo. Esa familia se estaba alejando de Dios y habrían destruido sus vidas en la búsqueda del dinero. Pero fue a través de una serpiente que hizo algo malo, que mordió a uno de sus hijos, lo que hizo que se volvieran a Dios, para que sus vidas pudieran ser bendecidas espiritualmente, pudieran vivir para los valores de la eternidad. Este es un ejemplo de cómo Dios usa el mal para lograr el bien. Si no hubiera serpientes en el mundo, no habría habido ninguna serpiente para morder a ese niño, y probablemente se habrían destruido eternamente. Así vemos cómo Dios usó algo malo como una serpiente. Y muy a menudo es lo mismo con la enfermedad. Hay personas que no piensan en Dios en absoluto en sus vidas, hasta que un día, de repente, son llevadas al hospital con cáncer u otra enfermedad grave. De repente, estas personas que nunca habían pensado en Dios durante 40 años, comienzan a pensar en Dios. Primero, necesitamos establecer una cosa. ¿Es algo bueno pensar en Dios o no? Ciertamente lo es. Un hombre que vive sin Dios en su vida vive sin significado y propósito. Puede ganar mucho dinero, pero en última instancia morirá frustrado. Morirá con vacío. Dios nos ha creado de tal manera que Él es el factor más importante en nuestras vidas, y si no pensamos en Él, perdemos el significado y el propósito de la vida por completo. Entonces, si un hombre vive durante 40 o 50 años sin pensar en Dios y luego contrae cáncer y comienza a pensar en Dios y se vuelve a Él, ¿ese cáncer sería bueno o malo? Por supuesto, si miramos el cáncer por sí mismo, todos diríamos que el cáncer es malo. Claro, pero hay ejemplos de cómo Dios ha usado el cáncer para hacer que la gente se vuelva a Él. ¿Cómo es que aunque el cáncer en sí mismo era malo, se usó para un buen propósito, al igual que la serpiente? Un día descubriremos la historia completa de la vida de cada hombre, cuando Jesucristo regrese a esta tierra, cuando estemos ante Él y veamos a todas las personas que han vivido en esta tierra desde el principio, desde el primer hombre, y escuchemos sus historias, veremos que Dios usó muchas cosas para hacer que las personas se apartaran de una vida pecaminosa hacia el cielo. Enfermedades incurables, dolencias, animales salvajes, serpientes, incluso la pobreza y el sufrimiento y muchos otros males fueron utilizados por Dios para hacer que las personas se apartaran de sus pecados hacia el cielo y así encontrar un hogar eterno en el cielo. Entonces vemos a través de todos estos ejemplos cómo Dios usa estas cosas malas que Satanás hace para salvar a las personas de las garras de Satanás. Hay un hombre que vive para el diablo, condenado a un destino eterno en el infierno, lejos de Dios, y Satanás está trabajando en él. Luego, a través de algunas de las cosas malas como la enfermedad, el hombre se vuelve a Dios. Así vemos que Dios usa las mismas cosas que Satanás trae al mundo, el mal, para liberar a las personas de las garras de Satanás y llevarlas a la salvación eterna. Allí vemos la maravillosa manera en que Dios obra su omnipotencia. También podemos decir que así Dios ridiculiza a Satanás una y otra vez. Este es el maravilloso mensaje de la Biblia. La Biblia dice que Jesucristo vino para deshacer las obras de Satanás en 1 de Juan capítulo 3 versículos 8. Podemos decir que todos empezamos la vida con una bola de cuerda enrollada ordenadamente, pero a lo largo de los años hemos terminado con esa cuerda atada en 10,000 o incluso 10 millones de nudos. Ahora, al mirar esta bola de cuerda, estamos frustrados, desanimados, nos preguntamos, ¿qué podemos hacer? Entonces nos llega este maravilloso mensaje de la Biblia. Jesucristo puede desatar cada nudo. No sé con cuántos nudos tienes tu vida atada, mi amigo, pero quiero darte la buena noticia. Jesús puede desatar cada uno de ellos. Puede devolverte una bola de cuerda nueva, con toda tu vida como si hubieras nacido ahora, y puedes comenzar la vida de nuevo. Si te vuelves a Jesucristo, invocas su nombre y dices, Señor Jesús,
Tú viniste para destruir todas las obras del diablo. Destruye esas obras en mi vida. Amén.